Bueno, vamos a hacer este capítulo dentro de la serie que estoy haciendo de sociología urbana. En la parte 1 hablamos de las características sociológicas principales de la ciudad. En la parte 2 estamos tratando de la personalidad urbana, los rasgos psicológicos de la vida en ciudad. Que es algo muy interesante, muy importante, de las que sentó las bases, sobre todo Simmel, ¿no? En finales del siglo XIX y el XX. Dentro de esta segunda parte hay varios capítulos. Ya hablamos de las relaciones impersonales y superficiales propias de la ciudad, también hablamos de la vida con extraños propia de la ciudad, luego la relación con los vecinos propias de la ciudad, y en cuarto lugar ahora vamos a hablar de la aparición de la persona individual en la ciudad, que vamos a ver por qué mecanismo se produce una autonomía y una personalidad completamente individual en la ciudad, no solamente atomizada, de que podríamos verla desde el lado negativo, sino también individual y autónoma. Ya decíamos antes que, en un video anterior, que la ciudad te obliga a forjarte tu propio destino, al no vivir rodeado en una aldea donde hay una gran cohesión social y un vinculante religioso importante o tradicional. El individuo, bueno, tiene que buscárselas por sí mismo, y es un principio que rige en la ciudad. Las familias, de hecho, hacen todo lo posible para que sus hijos abandonen el seno familiar, incluso los hijos también quieren abandonar el seno familiar, y eso hace que se produzca, bueno, la personalidad individual, y vamos a ver por qué se produce la personalidad individual. El mecanismo es el de la relación entre lo cuantitativo y lo cualitativo, que ya había sentado Simmel. Simmel dice que una sociedad o un grupo de 5 no es cualitativamente igual a uno de 8. Un grupo de 2 no es igual a uno de 3, y a gran escala una sociedad de 500.000 personas no es lo mismo a una sociedad de 2 millones de personas. O sea, lo cuantitativo genera modificaciones cualitativas. Él ponía como ejemplo microscópico, pero que después podemos expandirlo, el de la díada y la tríada. En un grupo de 2 no puede haber un complot, ¿no? Contra el otro. Siempre hay una relación de igualdad, uno contra uno, pero no puede haber un complot. No puede haber un engaño. No puede haber mentiras o traiciones, tal como sí las hay en el grupo de 3. Cuando aparece un grupo de 3, ya las relaciones sociales empiezan a complicarse muchísimo más. No son solamente 2 individuos que creen tienen un cierto ideal, al que se le suma un tercero que tiene el mismo ideal, entonces ahora son 3, una sociedad de 3 con los mismos ideales, sino que ahora es diferente la sociedad. Porque si hay 3, hay 2 que pueden hacer complot contra otro, y 2 que pueden engañar al otro también, mientras ellos sostienen otra realidad, ¿no? Mentir sobre la comida de la que hay, por ejemplo. Bueno, en una relación de 2 no puede haber complot, en una relación de 3 sí. Entonces, bueno, la relación de 3 es muchísimo más compleja. Esto no sucede lo mismo con las ciudades y con las sociedades humanas. Una ciudad protestante de 400 personas no sigue siendo una sociedad protestante de 800 personas cuando se le suman 400, ¿no? Cuando se duplica la población. Cuando se duplica la población, dice Simmel, en esa sociedad hay cambios cuantitativos. Hubo un cambio cuantitativo, pero también van a haber cambios cualitativos. Van a aparecer elementos nuevos en esa sociedad, pongamos, protestante, tradicional, con una iglesia y con quizás sin crimen. Cuando llegan a ser 800 puede empezar a haber dudosos, ateos, puede haber crítica, puede haber más de una iglesia y opuestas entre sí, no 2 iglesias protestantes y ampliamos la sociedad en la que nosotros ya estamos, sino que pasa a ser cualitativamente diferente. O sea, el Paraguay de 1 millón de habitantes no es la misma sociedad paraguaya que la de 6 millones de habitantes, ¿no?
no es igual. Quiere decir que la sociedad hay que estudiarla de una manera distinta a la cuando era 1.000.000. Si hablamos de la sociedad uruguaya del siglo XIX, hablamos de una población de 700.000 personas en 1880. Bueno, no es la sociedad actual de 3.600.000, no es la misma sociedad uruguaya a la que se le sumaron luego 3.100.000 personas más. 2.900.000 personas más, 2.900.000 personas más. No es ese el cálculo, ¿no? O sea, se generan cambios cuantitativos, cualitativos. O sea, por ejemplo, el ideal positivista que reinaba en el Uruguay, una ciudad, un país bastante chico, algo artificial también, con su creación histórica un poco artificial, hecha en los mostradores, tenía una población de 800.000 personas en 1880. El positivismo, las ideas positivistas y modernizadoras eran las que mandaban. El ejército tenía mucho poder, las ideas traídas de Europa eran muy interesantes. El resultado es que la gran cantidad de personas que vino luego, después ya hablamos de 1.300.000 personas, unos 25 o 30 años después, cambió la sociedad uruguaya, ¿no? Dejó de ser esa sociedad. O sea que no es la misma sociedad positivista, modernizadora, que lleva a la escuela a todo el Uruguay, imbuida en valores de la modernidad. Bueno, eso cambió ya con el aumento de la población, ¿no? Tenemos ya movimientos antipositivistas, románticos, aparecen nietzscheanos, o sea, Nietzsche, los que siguen a Nietzsche, todo ese tipo de cosas, ideas románticas, bueno, en fin. A eso es a lo que apunta Simmel. Y lo sintetiza en la siguiente frase. Simmel dice: todo incremento cuantitativo en una sociedad implica modificaciones cualitativas. Por eso hice un poco esta introducción un poco larga, para que no quede como una perogrullada o una cosa hasta insustancial y vacía lo que estamos diciendo, ¿no? Porque uno dice, bueno, sí, lo sabríamos eso ya, ¿no? Bueno, pero significa esto precisamente que estábamos hablando. Todo incremento cuantitativo en una sociedad implica modificaciones cualitativas. Y recordemos que la sociedad es básicamente un aumento cualitativo del número de población. Esto que genera, bueno, necesidad de adaptaciones nuevas de una entidad vieja que ya no se puede sobrellevar. Esto lo dice Simmel, pero también es una idea funcionalista interesante. Funcionalismo, vamos a ponerle. Esto es una idea funcionalista interesante de que, bueno, hay que adaptarse a los nuevos cambios y la estructura vieja tiene que cambiar. No puede sobrellevarse. Entonces, bueno, si tenemos para solucionar conflictos, antes no teníamos pensado convivir con conflictos raciales y religiosos. Luego que se duplica la población, empiezan a aparecer los conflictos raciales y religiosos. Por ejemplo, en mi ciudad, Canelones, aparecen muchos venezolanos, incluso en toda América, en toda Sudamérica está pasando, ¿no? Que los venezolanos son 16 millones de habitantes, o lo eran, más o menos, ¿no? Hablando por ahí. Y bueno, es una gran cantidad de millones de habitantes que abandonó el país, impacta en los demás países restantes. Bueno, en mi ciudad, que es muy chiquita, llegan los venezolanos. Bueno, eso nos lleva a pensar en el sentido de que si antes sentíamos que no éramos racistas, ni teníamos ningún problema con inmigrantes o con personas que recién llegaban a nuestro país, ahora descubrimos a nuestra ciudad, podremos descubrir que sí, que quizás tenemos algunos conflictos con ellos, ¿no? Conflictos o lo contrario, sentimos que le dan una vida nueva a esta ciudad, etc. Pero como sea lo cuantitativo, ahí está cambiando algo cualitativo, está impactando en algo cualitativo. A su vez, bueno, hay que hacer adaptaciones nuevas para poder sobrellevar esos cambios. Entonces, bueno, aparecen nuevas instituciones, nuevas formas de gobernar, organizaciones diferentes. El poder se puede volver más crudo, más rudo.
puede ser, en el caso ahora estaba viendo que entraron unos 6.000 marroquíes a España. Bueno, ese aumento cualitativo despertó enseguida un cambio cualitativo en el sentido de cómo los reprimimos, si los sacamos, si los ayudamos, etc. De hecho, si vas a recibir inmigrantes hay que diseñar un plan para recibirlos, ayudarlos y incorporarlos a tu cultura, o para mantenerlos al margen en ciertos guetos o expulsarlos. Bueno, genera cambios cualitativos, algo que no estábamos esperando, no lo esperábamos. Así que, bueno, la incapacidad de las corporaciones del antiguo régimen para adaptarse a la gran producción. Esto es lo que hace que el incremento cuantitativo implica modificaciones cualitativas. Esto lo podemos relacionar con el siglo XIX, las revoluciones burguesas y las revoluciones en el modo de producción. La gran producción genera la incapacidad de que las antiguas corporaciones, que podían ser religiosas, tradicionales, no son suficientes. Entonces la sociedad cualitativamente tiene que cambiar. Tiene que pasar a comandar en este sentido la burguesía, y la clase obrera se tiene que volver a comportar, tiene que adquirir protagonismo, ¿no? Eso es un cambio cualitativo importantísimo, generado también por cambios cuantitativos. Bueno, el cambio cuantitativo, el mayor incremento en una población, va a generar, dice Simmel, o dice Cuvillier citando a Simmel, diferenciación social, mayor diferenciación social, rasgo típico de la ciudad. La diferenciación social genera complicación social, digamos, un poco lo que estábamos hablando, o complejidad social. Luego genera entrecruzamientos de círculos sociales, hay más círculos sociales de distinto tipo y hay un entrecruzamiento más grande, por lo que la sociedad se vuelve enormemente compleja, ¿no? La diferenciación produce estos entrecruzamientos de círculos raros, ¿no? Así que raros, digo, para lo que sería la sociedad anterior. Después aparece con la diferenciación social en una ciudad mayor densidad social y mayor densidad moral. Estos son conceptos de Durkheim. O sea que en un mismo territorio de ciertos metros cuadrados, en ese mismo territorio el aumento cuantitativo generó más densidad moral y más densidad social, que no quiere decir que sea una creencia más fuerte sobre una misma cosa y una creencia más fuerte sobre otra. Al contrario, es mayor densidad moral y social genera mayor diferenciación entre opuestos y complementarios, ¿no? Eso es un concepto interesante. La ciudad entonces tiene mayor densidad social y mayor densidad moral que un pueblo de 300 personas, por ejemplo, donde hay muchísima menos densidad social y moral. Se refiere de la densidad moral, podemos decirlo, en una ciudad puede haber personas más proclives a la prostitución y otras en contra de la prostitución, otras más proclives al uso de las drogas y otras menos, etc. Hay personas que están en contra de la democracia y otros que están a favor de la democracia. Hay mayor densidad moral, ¿no? A eso se refiere. Y mayor densidad social, bueno, más viejos, más jóvenes, gente que habla diferente, distintos acentos. En fin, eso es el aumento cuantitativo. Solo el aumento cuantitativo genera eso. Así que el individuo, cuando sucede esto, deja de ser miembro de un grupo solo, de un único grupo, que es el grupo de la tribu, ¿no? Podemos decirlo como tipo ideal. Porque luego, bueno, hay estudios que dicen que también en ciertas tribus hay desarrollo de la individualidad, pero claro, tenemos que profundizar en eso en otra investigación. Pero digamos que dejamos ser miembros de un grupo, solo, en la ciudad. Pasamos a ser grupos de muchos grupos diferentes. Y bueno, así que bueno, de una comunidad. Dejamos de ser miembros de una comunidad y pasamos a vivir en sociedad según lo que decíamos de Tonis, ¿no? Tonis. Pasamos de la comunidad a la sociedad. La vida es entre grupos cruzados,
una cosa interesante, no grupos complementarios o grupos que uno trabaja encima del otro para lograr un fin común, sino grupos cruzados, ¿no? Grupos cruzados, transversales, relacionado con lo que hablamos acá, es el mismo concepto de entrecruzamiento de grupos sociales. Entonces, esto dice Cuvillier, es lo que hace que aumente la individualidad y la personalidad. Aumenta esta complejidad de interacción entre varios grupos sociales, la mayor densidad social, saber que los demás son diferentes a nosotros y que hay muchísimas, además de ser diferentes, hay muchísimos tipos de ser diferentes al nuestro. No es solamente un tipo de persona y yo, que soy el diferente a todos, sino que todos son diferentes entre sí, y eso hace que el individuo de la ciudad tome conciencia de su individualidad y tome conciencia de su personalidad. Como no en la ciudad tradicional, donde básicamente uno se podía ya regir por su estatus, ¿no? Por su estatus con el que nació. Si naciste pobre, sos pobre; si naciste para servir al rey o para servir al señor feudal, es para lo que naciste. No hay nada que objetar a eso, ¿no? En cambio en la ciudad sí, podemos, la individualidad se desarrolla de una manera muy abierta, muy fuerte, un gran desarrollo de la individualidad y de la personalidad, producto del aumento cuantitativo. Entonces, bueno, ¿qué produce la ciudad? La aparición de la personalidad individual y también de la autonomía individual. Podemos ejemplificar esto en moda versus costumbre. La individualidad estaría siempre de este lado, ¿no? La individualidad está a favor de la moda, las apariencias, los adornos, la personalización de uno mismo, del cabello, la ropa, la manera de hablar, contra la costumbre. Luego el contrato contra el estatus. Establecemos un contrato de corto plazo y escrito y formal. El consentimiento, las relaciones sociales de consentimiento hechas en el momento, en este momento consentimos este tipo de relación, contra la espontaneidad, que sería propio de la vida también antigua, el surgimiento de la relación espontánea. La discusión versus la tradición. También la individualidad estaría siempre en estos lugares, en la discusión, siempre en el consentimiento, en el contrato y en la moda, versus la costumbre, el estatus, la espontaneidad y la tradición propia del mundo antiguo, del antiguo régimen, podríamos decir, o del mundo tradicional o del mundo preindustrial, y el dicho en términos de Durkheim, del mundo de la solidaridad mecánica, donde cada individuo era un engranaje de la máquina, ¿no? En la solidaridad orgánica, cada individuo no es simplemente un engranaje, sino que tiene particularidades individualizantes, ¿no? El organismo humano, el cuerpo humano, evidentemente no es una máquina. Así que bueno, son los dos tipos de estructura social. La estructura social que favorece el surgimiento de la individualidad son estas. Así que bueno, esto es la explicación de por qué lo cuantitativo genera cambios cualitativos y por qué la ciudad, que es el reflejo notable del crecimiento cuantitativo, genera el nacimiento de la personalidad urbana.